Muy buenas noches. Es hermoso, ¿verdad? Estamos por terminar el año en este mes decembrino tan maravilloso, lleno de convivencia, de paz, amor y felicidad. Aquí estamos con ustedes, toda la comunidad FEMEC, ¿sí? Hoy 14 de diciembre les doy, como cada martes, la más cordial bienvenida a todas y a todos. Vamos a compartir el mensaje de Navidad y su significado de la voz del ingeniero civil Leopoldo Espinosa Benavides, quien ha sido rector y fundador de dos importantes universidades, la Universidad Metropolitana de Coahuila y la Metropolitana de Monterrey. Él ha sido un estudioso de la historia, de la geografía y de la estadística. Es reconocido a nivel nacional e internacional por su narrativa, que le ha obtenido varias preseas y premios. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Vamos a recibir el mensaje de esta persona, conocedora de este personaje, conocedor del significado de la Navidad, que también cada uno de nosotros se lo damos de corazón. Adelante, vamos a ver. ¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes. Bueno, pues atendiendo a su invitación, con mucho gusto voy a platicar algunas cosas de la Navidad, porque pues es un evento realmente muy importante y muchísimos, numerosos historiadores y filósofos han coincidido al decir de que el evento más importante de la humanidad es el nacimiento de Jesucristo, porque todo el mundo acepta que el tiempo se divida antes de y después de Cristo. Con ese simple hecho se está dando un reconocimiento muy especial al evento del nacimiento de Jesucristo, que es la Navidad. El cristianismo es el grupo religioso más uniforme que tiene el planeta, porque bueno, pues vamos a decir que la Iglesia Católica, nada más la Iglesia Católica tiene 1.700 millones de feligreses, y en otras iglesias de diversas denominaciones hay otros 600 millones de personas que también tienen a Jesucristo como Mesías. Es decir, son iglesias cristianas. Hay tantas pruebas de la trascendencia del cristianismo que basta con decir la influencia de la piedad. Así es. La influencia de la piedad hacia el prójimo que Jesús estuvo pregonando durante sus 33 años de vida. Esto provocó el incremento en la esperanza de vida de 36 años a los 42 en solo 3 siglos. Es decir, las personas vivían anteriormente 36 años y con esta filosofía de Jesús, la piedad, entonces creció 42. ¿Y cómo sucedió eso? Bueno, recordemos que en esa época el imperio dominante era el romano. Entonces, entre los romanos se acostumbraba a tener solamente a 2 hijos, un varón y una mujer. Entonces, de todos los demás se deshacían, los tiraban. Y bueno, pues tenían otro problema o otra costumbre de que a los enfermos y a los ancianos pues les llevaban a los templos a morir sin atención médica. En cambio, los cristianos pues tenían cuantos hijos les mandara Dios y pues ellos cuidaban a sus enfermos y a sus ancianos. Entonces, esto vino haciendo que los cristianos vivieran más tiempo, por supuesto, porque había ese cuidado, esa atención, y en 3 siglos terminaron siendo mayoría en el Imperio Romano. Hoy es la única religión que está en todo el mundo. Se ha expandido por toda la tierra. Desde 2005, que se instaló una iglesia en Qatar, ahora sí ya todos los países del mundo tienen al menos un templo católico. Y esto pues no hay ninguna otra religión que lo tenga, ¿verdad? Por lo tanto, la Navidad es una de las fiestas más importantes para los 2.300 millones de cristianos que habitan o habitamos en el planeta.
celebramos el nacimiento del Mesías, el Jesús el Nazareno, que trajo al mundo un mensaje de paz y que con su muerte se abrieron las puertas del cielo e inició el cristianismo. La celebración de la Navidad, luego de casi 2 milenios, se ha envuelto en un sincretismo de religiosidad, pero también de comercio y de convivencia familiar. Así están las cosas en la actualidad. Porque la Navidad llegó aquí a la América española, digamos, en 1519, cuando llega Hernán Cortés con su expedición conquistadora. Y conforme fueron avanzando pues la conquista y la colonización de lo que posteriormente sería la Nueva España, se iban formando provincias gubernativas con sus autoridades civiles, pero se dividió el territorio a las diferentes órdenes religiosas para la conversión de los aborígenes americanos. Recordemos que fue una de las condiciones que el Papa le dio a los reyes católicos para permitirles que conquistaran y colonizaran América, que convirtieran a los aborígenes de la región, los aborígenes americanos, a la religión católica. Así fue como a los franciscanos se les asignó Tlaxcala, la Ciudad de México, que era Tenochtitlan y Tlatelolco, Cuernavaca, Toluca, Jalisco, Texas, Coahuila, Nuevo Santander y el Nuevo Reino de León. Eso fue de los franciscanos. ¿Y quiénes eran los franciscanos? Pues una orden, son todavía, una orden religiosa de origen italiano. Y fue fundada por uno de los grandes reformadores de la Iglesia Católica, que era San Francisco de Asís. Este señor, en el año de 1223, celebró la primera posada en Umbría, es decir, la actuación del nacimiento de Jesús, y para ello pues llevó actores de la comunidad. Y aquí en América, ahora nuestro país, luego de la misa se empezaron a escenificar las posadas con los indios. Claro, los que habían aceptado cristianizarse, ¿verdad? Ellos eran los actores y también había muchos de ellos con el público. Y luego después de eso se servía una cena modesta, pero se servía una cena por los franciscanos, ¿verdad? Y al día siguiente, ese era el 24, el día 25, o sea, en la Navidad, se les regalaban algunos objetos valiosos, como ropa, guaraches o cualquier cosa simple, como regalo del niño Jesús. Por otro lado, a los dominicos se les encomendó Chiapas, Oaxaca, Veracruz y toda la península de Yucatán. Los dominicos, ¿quiénes eran? O son una orden española fundada por Santo Domingo de Guzmán, de ahí viene lo de dominicos. Ellos son partidarios de la predicación y la vida en comunidad. Enseñaron a los nativos a vivir la Navidad compartiendo el alimento entre los miembros de sus pueblos y con una larga narrativa de los principios de la cristiandad, con mucho énfasis en la creación y en la encarnación de Nazareno. Su celebración navideña era básicamente una explicación a la comunidad del significado de la Navidad y cuál era la esperanza de la vida eterna. Luego, pues una misa, y al final se servía una comida para todo el pueblo o para toda la congregación, dependiendo de dónde estuvieran, ¿verdad? Y generalmente solamente celebraban los días 24 y 25 con una sola misa. En cambio, bueno, no hemos explicado cuáles eran los dominicos. No, sí, ya dijimos, ¿verdad? Que sí que eran españoles. Bien. Por otro lado, a los dominicos, a los agustinos, a los frailes agustinos, se les encomendó lo que ahora es Michoacán, parte del Estado de México, Puebla, Hidalgo, parte de San Luis Potosí, Guerrero y la Huasteca. Estos agustinos fueron fundados por los ermitaños Esteban de Cataste, Hugo de Corvarea, Guido de Rosia y Pedro de Lupocabo en el siglo XIII
también en Italia. Y ellos trajeron una Navidad más sobria acá a nuestras tierras. Ellos rezaban el rosario y las letanías en la espera de que el Espíritu Santo bajara al corazón de los que estaban recién conversos. Y ellos no eran dados a los banquetes. Simple y sencillamente repartían alimento entre los más necesitados. Sus navidades eran de más caridad y acompañadas de misa. Por último, a los jesuitas se les asignó parte de Zacatecas, Durango, California, Nuevo México, Sonora y Sinaloa. Los jesuitas son españoles, es una orden española y fue fundada por San Ignacio de Loyola. Los jesuitas llevaron a los aborígenes de aquellas regiones una Navidad más festiva, digamos, ¿no? Con explicaciones del nacimiento de Jesucristo, con misa y desde luego dulces para niños y adultos, invitándolos al amor y a la fraternidad. Los jesuitas enseñan que Dios está en el prójimo, en todas las cosas, por lo que sus navidades se trataban más de servicio a los demás que de oraciones. Aunque, como en todo el catolicismo, la misa es obligatoria los días 24 y 25. Junto con la Navidad, la Navidad que era celebrada por los frailes y los indígenas, los españoles celebraban la Nochebuena y la Navidad, pero a su estilo, a la española. La Nochebuena el 24 de diciembre, ¿verdad? Con misa y cantos de villancicos, cantos religiosos y populares. Y en Navidad, pues se repartían dulces de piloncillo, y a veces combinados con leche, con nueces o frutos de cada región. Y eso sustituía a los turrones navideños de la península, porque pues, acá no había turrones, pero para acordarse utilizaban mucho el piloncillo. Conforme fue asentándose el sistema colonial, los indígenas pues fueron hispanizándose. Entonces todas las celebraciones se fueron unificando, cediendo un poco unas y adecuándose con las otras. Y ya para 1600, en Nochebuena se celebraba misa, posada, el rezo del rosario y las letanías, así como los villancicos. Y en Navidad se repartían dulces y algunos objetos de utilidad y otra vez misa. La misa de Nochebuena, llamada de gallo, pues ya se celebraba tarde, con el fin de que terminara cerca de la medianoche y la misa de Navidad al mediodía del día 25. Entonces las celebraciones se hacían en todas las iglesias del virreinato, con procesiones, fiestas y algunos fuegos artificiales en las plazas más importantes. La cena, por su lado, fue evolucionando, pero siempre es una cena especial. Hay muchas variedades, pues dependiendo de la región de que se trate, ¿verdad? En algunas regiones, pues hay guisado, ¿verdad? De los animales ahí, pues las aves, ¿no? De pollo o carnero o puerco. También hay tamales, hay romeritos, en algunas regiones se preparan moles, en otras, las que son en las costas, bueno, pues pescado, ¿verdad? Las familias preparaban una cena en Nochebuena y era tarde ya para soportar el largo ritual religioso. Y luego se agregó una feria en la plaza de armas de cada uno de los pueblos. Para después de la misa de Navidad, la gente ya podía comer. A veces esas cenas las pagaba el rey, algunas otras veces las pagaba la iglesia. Pero esto era muy importante porque ellos podían cenar sin cocinar. Algo pues novedoso para esa gente, ¿verdad? Y entonces ellos además de cenar podían ver maromas, que eran las acrobacias, ¿verdad? Y algunos animales amaestrados también. Y incluso en algunas regiones se usaba los juegos de azar. Y para perpetuar la presencia del nacimiento o Belén durante todo el tiempo de Adviento, que son los 4 domingos previos a la Navidad,
De Europa llegaron a la Ciudad de México los primeros nacimientos de cerámica. Algunos eran tallados, eran de madera, ¿verdad? Pero los de madera aquí se podían hacer, pero los de cerámica sí eran una novedad, ¿verdad? Y estas fueron apareciendo primero en las iglesias y en los conventos, después en las casas de los ricos, las más adineradas, y finalmente en todos los hogares podían tener, y se esparció esa costumbre por todo el virreinato. Al principio, durante los primeros años del México independiente, las costumbres navideñas se mantuvieron idénticas al tiempo colonial. Y fue hasta la invasión francesa en el 62, 1862, cuando llegó una nueva costumbre navideña, el árbol de Navidad. ¿Cuál es la historia del árbol de Navidad? Este árbol de Navidad era, o lo inventó, digamos, San Bonifacio, a finales del siglo VIII. San Bonifacio era un evangelizador en Alemania, ¿verdad? Y él comenzó a decorar los pinos con manzanas y velas para representar con el pino, que nunca se seca, el amor de Cristo, que nunca termina. Con las manzanas, él representaba los pecados, se iluminaban con las luces que significaba Cristo, la luz del mundo. Y esta costumbre pues fue esparciéndose poco a poco por el mundo sajón y llegó al mundo latino en el segundo milenio. El árbol de Navidad fue traído a México por el emperador Maximiliano de Habsburgo. Este señor, bueno, pues obviamente era austriaco y sus costumbres pues eran sajonas, ¿verdad? Y en la Navidad de 1865 se instaló en su residencia, que es el castillo de Chapultepec, el primer pino de Navidad en México. En la Navidad de 1865, cuando estaba en pleno apogeo la invasión francesa. Y esta novedad fue copiada, como suele suceder en México, por algunas familias, sobre todo las que tenían recursos para hacer ese tipo de adornos en su hogar, ¿verdad? Y de nuevo se sincretizó la Navidad bajo el árbol de Navidad, que es sajón, y ahí se colocó el pesebre. El pesebre es el nacimiento o Belén, que se le dice de origen italiano. Las misas seguían siendo, como hasta la fecha, dos, la misa de gallo y la misa de Navidad. Cuando llegó la paz con Juárez, Lerdo y Porfirio Díaz, pues ya llegó un intercambio cultural y comercial con Estados Unidos. Estados Unidos, recordemos que estaba muy preocupado y asustado porque Napoleón podía dominar nuestro país y ya les quedaba muy cerquita meterse a Estados Unidos. Entonces las familias empezaron a incluir en la cena de Navidad el pavo, que aunque es de origen mexicano, porque nuestros ancestros aquí tenían el guajolote, se lo llevan allá, le llaman pavo, y entonces después regresa ya como cena de Navidad y comienza a hacerse popular. Y además, a sustituir los regalos útiles para los niños, como ropa y calzado, por juguetes, que según esto los traía el niño Dios. En el Porfiriato, pasando la invasión francesa, que fue en el 76 hasta 1910, cuando la revolución, empezaron ya a aparecer los arbolitos de Navidad en las oficinas públicas. Entonces, las cenas oficiales de Navidad, ahí pues no se instaló como una tradición, porque le siguieron algunos gobiernos revolucionarios antirreligiosos y eso lo combatían. Recordemos que cuando llega la revolución, se combate todo lo que sea religión católica, la religión en general, hay hasta una guerra cristera, ¿verdad? Entonces, hasta el siglo XIX, las posadas y pastorelas eran eventos o actos religiosos y se celebraban previo a las misas de gallo. Hasta los años 40 del siglo pasado, en donde inicia ya la tradición de que los municipios empiecen a adornar las calles de las ciudades, ¿verdad? Que hay luces, candiles, estrellitas de Belén, arreglos como coronas, algunos caramelos o esferas de caramelos, ¿verdad?
Y originalmente estos adornos en las ciudades eran un gasto compartido entre el gobierno y la iniciativa privada. ¿Por qué? Bueno, pues porque los comerciantes, digamos, tenían interés que hubiera pues euforia en la Navidad para que pues la economía se moviera y que la gente se entusiasmara comprándole regalos a sus parientes, ¿verdad? A partir de los años 20, ya empezó a cobrar popularidad Santa Claus, sobre todo en los lugares fronterizos del norte, pegado a los Estados Unidos, porque la influencia de Estados Unidos todos sabemos que es muy grande, ¿verdad? Y para los años 50, Santa Claus, pues ya inventado por la Coca-Cola, la empresa refresquera Coca-Cola, pues ya se hizo muy popular. Ya es un individuo, señor gordo, con barba blanca, vestido de rojo y con una Coca-Cola en la mano, ¿verdad? Recordaremos eso, ¿no? Entonces, eso dominó la publicidad navideña en los años 50. De los 60, junto con el comercio formal, se fue desarrollando un comercio informal, que eran pues más de dulces, lonches, refrescos y demás, pero luego llega acá en el norte le decimos fayuca, que esas son las chucherías y productos de baja calidad, chinos o qué sé yo, que traían de contrabando, y se vendían en puestos semifijos que estaban en la temporada en las calles. Poco a poco, el consumismo fue llevando a que no solo los niños recibieran regalos, sino también los adultos. Entonces, ya empezaron otras costumbres o los intercambios de regalos en las empresas, en las familias, entre los amigos, y la economía a moverse, ¿verdad? El consumismo, pues ya parecía ganar. La Navidad eran regalos caros, cenas ya preparadas, que se podían comprar en tiendas como en Sambors o te los llevaban a tu casa. Y eso realmente, pues tiene el problema de que ocultan el verdadero significado de la Navidad, porque es una festividad religiosa y tiene algunos aspectos positivos, ¿verdad? Esas frivolidades, porque pues incrementan la unión familiar y restablecen la esperanza, pero en el fondo ya se olvida la gente de orar y de guardar lo que debe guardar en tiempos del nacimiento de Jesús. La Navidad es una de las muy pocas celebraciones religiosas que son admitidas por otras religiones, o sea, no solamente el cristianismo, incluso por los propios ateos. Si alguien dice, no, pues yo no creo en Jesús, yo no creo en Dios, ok, entonces la Navidad, pero la Navidad sí la celebro, ¿no? Entonces, los ateos también la celebran, porque es muy alegre, es atrayente, y en los países taoístas, por ejemplo, y sintoístas como Japón y Corea, Singapur, las ciudades se visten de Navidad con sus tradicionales arreglos y regalos, sin que Jesucristo tenga ningún significado para ellos. Ellos simplemente están con una festividad occidental que es la Navidad. Y aquí en México, como somos muy inventores, pues ya se inventó el maratón Lupe Reyes. Y por eso se entiende el inicio de una festividad que empieza el día 12 de diciembre, ¿verdad? Que fue anteayer. Y le sigue los 9 días de posadas, es decir, el 16 de diciembre, y se van hasta la Nochebuena, que es el 24 de diciembre, el 25 desde luego, que es Navidad, y una semana después, pues el Año Nuevo, después la Epifanía del Señor Jesucristo, el día 6 de enero, y acá le llamamos el Día de Reyes, y luego, pues en tiempos laborales, eso se extiende hasta el día 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria, y en el norte del país se acostumbra los tamales, el Día de Reyes, ¿verdad? Que se acostumbra los tamales que se habían rifado algunos en la rosca de Reyes, y quienes sacaron el monito o el niño Dios tienen que, pues deben de invitar a los demás a la tamalada, ¿no? Pero lo cierto es que una familia mexicana, así en común, gasta en promedio 11,000 pesos
más de lo acostumbrado en el puro maratón Lupe Reyes. Es decir, ahí se va el aguinaldo completo. 11,000 pesos de aguinaldo no cualquiera los gana. Y es lo que en promedio se gastan las familias mexicanas. Ahora que tenemos el COVID, esta pandemia, se recomienda una vez más, por segundo año consecutivo, que no se hagan las posadas y que se reúna solamente la familia, lo más cercano, el padre, la madre, los hijos, así, lo más cercano, ¿verdad? ¿Acaso asistir a misas y cultos, los que son protestantes, pero tratar de hacer las compras en línea, no ir a amontonarse a las tiendas de servicio? Pero desafortunadamente no hacemos caso. Ahora el día 12 de diciembre, anteayer, pues cuando menos acá los que vivimos en Monterrey, sabemos que se hizo un tumulto muy grande en torno de la Basílica de la Virgen de Guadalupe, algo que se había recomendado que no se hiciera por motivos, pues todos sabemos de la posible contagio con la cercanía de las personas, ¿verdad? Entonces, por cuestiones sanitarias, ¿no? Pero bueno, la economía, pues todavía no se recupera, ¿verdad? Nuestras calles están llenas de migrantes, gente que huye de sus países y que son migrantes en otro país porque van de paso de México porque quieren llegar a Estados Unidos. Y esto nos recuerda el peregrinar de Santa María y de San José, cuando iban a ser el Niño Dios, que llegaron a Belén, a un pesebre muy humilde, y ahí nace Jesús. Entonces, sin olvidar a los nuestros, pues hay que voltear a ver a los más necesitados en esta Navidad, y no solamente en Navidad, sino todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque es muy importante si queremos realmente celebrar la Navidad como debe ser. Así pues, yo les agradezco esta oportunidad y les quiero desear una muy feliz Navidad en compañía de toda su familia. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muy buena reflexión. Así es. Veamos la Navidad, ¿verdad?, como un evento de convivencia familiar y guardemos la distancia y apoyémonos todos, ayudémonos, ¿sí? ¿Algún comentario, Finita? Bueno, pues como siempre, para mí es un placer escuchar al ingeniero Leopoldo. Él es escritor, o sea, él tiene aquí en Monterrey, pues es muy conocido, y es muy buen escritor. Todos los días nos manda las efemérides y nos manda mucha información. Muy, muy agradable, siempre escucharle y que siempre nos esté acompañando aquí en la efeméride. Así es, un recorrido increíble sobre la Navidad, ¿verdad? Su reseña histórica desde cómo llegó a América, cómo de diferentes maneras la vivimos y la convivimos, pero también cómo tenemos que cuidarnos en estas épocas de COVID. Guardar la distancia, ojo con los regalos, si es posible, como dice, que sean en línea, sería lo ideal. Y si los compran, recuerden que siempre hay que limpiar todos los artículos. Bueno, ¿alguien más, algún comentario? Bueno, Para una de todos. las cosas que me llama la atención en lo que nos comenta, y yo creo que deberíamos cuidar esta parte, como la parte mercantil, la parte del comercio nos va invadiendo el consumismo, y ojalá que todos tomemos conciencia que no es la esencia de una Navidad, ¿no? Es otra de las cosas que nos deja también en esta amena conferencia. Bueno, sí, manifestemos con un pequeño presente, un regalo, pero no hay como una sonrisa, un abrazo y muestras de amistad.